qué bueno es encontrarse en una acogedora casa de madera con una chimenea rugiente durante el frío invierno. Cuando la habitación se sumerge en la oscuridad, el fuego que salta impacientemente entre los troncos de abedul parece la llama de las balizas que guían los barcos a través de mares tormentosos. A medida que agrega algunos troncos frescos, la estufa comienza a tararear contenta y, a través de la puerta cerrada de la cámara de combustión, puede escuchar el crujido de la leña encendida. Miré el termómetro que colgaba frente a las tablas de madera. La temperatura subía constantemente. La columna roja ya había llegado a 15 y no mostraba signos de detenerse. Esto fue a pesar del hecho de que hacía menos 34 grados afuera. Construí esta pequeña cabaña hace 5 años. Elegí deliberadamente el rincón más remoto del bosque, trabajé todo el verano solo y finalmente construí lo que había soñado durante mucho tiempo. Algunas mujeres, incluida mi esposa, simplemente no pueden entender por qué me aventuraría tan profundamente en el desierto y pasaría tiempo aquí en soledad. Pero ese es precisamente el atractivo, estar solo y lejos de la gente. Inicialmente, le sugerí a Aya que visitara mi retiro en el bosque, pero ella se negó rotundamente. Mosquitos, soledad fría. Incluso conmigo, prefería reuniones sociales glamorosas, amigos conversadores y la vida nocturna muy iluminada de la ciudad llena de anuncios. No traté de cambiar eso y filosóficamente lo acepté como un hecho. Una vida solitaria en la naturaleza no era para mi esposa, y eso es todo. La cabaña se encontraba a orillas de un pequeño río con el encantador nombre de Jiwa. Era una península peculiar rodeada de aguas oscuras por 3 lados. A pesar del frío penetrante, el río no se había congelado por completo, e incluso ahora, en pleno invierno, podía escuchar el alegre gorgoteo del agua sobre las piedras. Ajusté la mecha de la lámpara de queroseno y la habitación se iluminó. Me relajé, absorbiendo el calor que se extendía por la habitación, apoyado contra la pared donde colgaba la piel de alce. Por más que lo intenté, no pude sellar completamente los espacios entre los troncos con musgo. La cabaña todavía tenía corrientes de aire, así que tuve que colgar una alfombra en la pared o, en mi caso, un escondite. Justo en el centro de esta alfombra improvisada, cuidadosamente colocada para evitar dañar el pelaje, colgaba una vieja pero funcional escopeta de un solo cañón de calibre 16. Honestamente, no soy un cazador. Admiro mucho la subcultura, pero nunca he matado animales por placer en mi vida. Ha habido casos en los que tuve que disparar a una bestia, pero solo para defensa personal o sustento. Todas las pieles, hasta incluso el cráneo del lobo que adornaba las paredes de la cabaña se compraron a cazadores para decorarlos. No soy un pacifista acérrimo, y si es necesario, puedo dispararle a una persona. Pero satisfacer mi ego matando animales no es lo mío. Como anticuario, muchos artículos interesantes pasan por mis manos, pero normalmente vendo de todo. Sin embargo, cuando se trata de cazar, se me pega a las manos. Pocas personas saben que muchos artefactos de caza se venden en subastas europeas. No diré que alcanzan precios astronómicos, pero el valor monetario de algunos artefactos es sustancial. Gran parte de lo que ahora colgaba en las paredes de mi cabaña lo compré en Europa. Debo admitir que la cultura de la caza allí está muy por delante de la nuestra. Una vez asistí a una cacería en el distrito. Un grupo de hombres sombríos apareció con rifles automáticos. Los golpeadores condujeron varios jabalíes hacia ellos, a los que dispararon como si fueran ametralladoras. Luego desollaron los cadáveres, arrojando las pieles a un lado. El resultado era predecible. Una borrachera colectiva, ciertos especímenes femeninos y una terrible resaca. Sin romance, sin batallas con bestias salvajes, nada. Mataron, desollaron, desmembraron, se emborracharon, se portaron mal y se fueron, dejando el bosque en un desastre. Ese es el alcance de su caza. Una vez, en un mercadillo, un anciano intelectual vendía un cuerno de caza de latón antiguo cubierto de una pátina verdosa. El cuerno estaba adornado con cuero genuino y colgado de un cordón de cuero. Inmediatamente me sentí atraído por él, una antigüedad y, lo que es más importante, un artículo que rara vez se encuentra.
El vendedor pidió una suma razonable y, sin regatear, compré este artefacto de caza. El cuerno se usa para llamar a los perros durante las cacerías, ya sean sabuesos o galgos. Su sonido penetrante y melodioso se transporta lejos a través del bosque o a través de los campos. No tenía perros, pero colgué el cuerno junto a la escopeta en la piel de alce. Me puse mi abrigo de piel de oveja, que había traído aquí en otoño, y salí antes de acostarme para respirar el aire gélido. El silencio me envolvió. La luna plateada iluminaba brillantemente las copas de los árboles cubiertas de nieve, proyectando un camino plateado hacia mi casa. Respiré hondo el aire helado y tosí. La escarcha me atravesó la garganta. Silencio. Ni un solo animal o pájaro hizo un sonido. Incluso las urracas descaradas y estridentes parecían haberse escondido. En algún lugar del silencio, me pareció que podía escuchar las ramas de los árboles crujir por el frío. Miré los abetos cubiertos de nieve y me di cuenta de que finalmente había llegado el invierno. Pronto llegarían las primeras heladas reales. Me maravillé del bosque crepuscular dormido, pero por alguna razón, una inquietud inexplicable creció dentro de mí. Finalmente, llegó la mañana. Negué con la cabeza, tratando de sacudirme los restos del sueño. Me bajé de la litera, me puse el abrigo de piel de oveja y salí de la cabina. Escaneé el área en busca de mis esquís. Se pararon donde los había dejado, justo debajo del refugio, pegados a la pared. El resfriado había amainado por la mañana, pero aún se aferraba a mi nariz y me mordisqueaba las mejillas. Necesitaba salir de aquí y volver a casa. Sin embargo, eso requirió cubrir aproximadamente 10 kilómetros hasta la planta de turba abandonada donde había dejado mi automóvil. No había forma de llevarlo a la cabaña. Regresé a la cabaña, avivé la estufa casi apagada y comencé a prepararme. Escondí la escopeta en un escondite en caso de visitas no deseadas. ¿Quién sabe quién podría tropezar con mi morada en mi ausencia? Cerré la puerta, me puse los esquís y emprendí mi viaje. Según mis cálculos, debería llegar a la planta de turba en aproximadamente 2 horas. Llegué a la ciudad por la noche. Estuve temblando de emoción todo el camino y solo cuando pasaron las luces de los suburbios me solté un poco. Cuando entré en el camino de entrada, no conduje el automóvil hasta la puerta principal, sino que lo dejé no muy lejos de la puerta. Tenía una gran parcela de tierra, así que había mucho espacio. Recogí mi bolso y caminé hacia la puerta principal. Abrí la puerta con la llave y entré al pasillo. Silencio total. Encendí la luz y me di cuenta de que no había nadie en el primer piso. Extraño. ¿Qué se suponía que iba a haber? Son casi las 2 de la madrugada. Mi esposa ha estado dormida durante mucho tiempo. Durante un rato me quedé de pie y admiré cómo la luz jugaba con las diversas cuchillas que colgaban de las paredes. Auténticas alfombras orientales y armas blancas. Todo lo que pude traer de mis viajes de negocios. El antiguo acero parecía acechar en la larga pila de alfombras, ocultando su poder mortal por el momento. Dejé mi bolso y fui a la cocina. Me serví un whisky y lo bebí casi de un trago. De repente escuché un ruido. Sonaba como si alguien incluso gritara. La ansiedad entró instantáneamente en mi cerebro. Escuché más de cerca. Los sonidos extraños provenían del segundo piso. Quité la espada de hoja ancha de la pared y, tratando de no golpear mis botas en los escalones, comencé a subir a la cima. Ahí estaba el dormitorio. Abrí la puerta con cuidado. La luz era tenue, pero pude ver 2 cuerpos sin ropa entrelazados en éxtasis en nuestra cama matrimonial. Mi haya estaba cargada con un hombre desconocido de cabello rizado y echó la cabeza hacia atrás con voz ronca de pasión, casi gritando más profundo. ¡Oh Dios, qué bueno! Pude escuchar claramente la voz de sus amantes golpeando rítmicamente a mi esposa. ¿Tú? ¿Quién eres tú ahora? ¿Soy mejor que tu perdedor? El hombre continuó su interrogatorio. Sí, sí. Eres el mejor.
Os amo. Estas palabras de Aya fueron acompañadas por un fuerte gemido. Me di cuenta de que era hora de intervenir. Tosí y los dos en la cama finalmente me vieron. El amante, descubierto, salió de debajo de mi esposa y me miró distraídamente. ¿Quién es? Se volvió hacia Aya. Hubo decepción mezclada con curiosidad en su pregunta. Es mi marido. La esposa chilló y se llevó la sábana hasta la barbilla. Ah, el marido, dijo casi alegremente el macho. Ve a dar un paseo. Aún no habían terminado. Se rascó el vello y se dirigió hacia mí, claramente con la intención de echarme de la habitación. Su insolencia hizo que mis ojos se oscurecieran, pero rápidamente me recompuse. Un pensamiento pasó por mi mente. ¿Es inmortal? Por alguna razón, me hizo reír. Lancé mi brazo de espada hacia adelante. La hoja silbó en el aire. Una mancha de sangre apareció en la cara del macho. No. Golpe plano. No soy un asesino. El amante peludo rugió y se abalanzó sobre mí. Lo vi venir y, esquivando su puñetazo directo dirigido a mi cara, lo golpeé en la mandíbula con la mano de mi espada. El macho apretó los dientes y cayó al suelo. Tú lo mataste. Ala gritó frenéticamente. Esto más. Sus muchachos te enterrarán. No dije nada, marcando el número de la policía en mi teléfono celular. Hola. ¿Cuál es tu emergencia? Tengo una respuesta. Casi al instante, un extraño irrumpió en mi casa. Ayuda. Probablemente esté tratando de matarme. Grité al teléfono, imitando la histeria. Luego quité el pesado atizador de acero estándar para la chimenea y lo puse con cuidado en la mano del peludo invitado que yacía noqueado. Alá me miró en silencio. La histeria parecía haber terminado. Cuando la amante, abeja sin ropa, fue cargada en el automóvil, el capitán familiar me llevó a un lado. Tú, ten esto en cuenta. Este es Tomás. Él dirige el mercado. Un abogado vendrá mañana y probablemente será liberado. Es un estúpido vengativo. Podría haber problemas. Gracias, Sergevich. Lo entiendo. Todo lo prevenido está prevenido. Estreché la mano del capitán. Cuando regresé al dormitorio, Aya yacía inmóvil, cubierta hasta el cuello con una sábana. Permanecí en silencio. No quedaban más sentimientos, solo un dolor insoportable ardiendo en mí. Eventualmente, mi esposa comenzó a sollozar, acurrucándose en una bola y temblando por toda ala. Pronuncié su otrora amado nombre con disgusto. Me voy ahora. Dormiré abajo. Asegúrate de que cuando me despierte por la mañana, no estés aquí. Ella comenzó a decir algo entre lágrimas, pero no escuché y salí rápidamente del dormitorio. Cuando desperté, Ala todavía estaba en casa. Ella trató de explicarme algo, suplicó perdón. Cantó una canción de anciana sobre la falta de atención, sobre cómo había dejado de ver a una mujer en ella. Incluso llegó a afirmar que me había engañado por gran amor hacia mí. Según sus palabras, ahora permanecería fiel a mí por el resto de su vida, hasta la tumba. Ella dijo algo sobre ser forzada, pero solo me amaba a mí. Al final de su monólogo, Aya sintió sus rodillas y agarró mis piernas, suplicando perdón. Pero algo dentro de mí se había roto. Escuché en silencio sus tonterías, queriendo solo una cosa, que se fuera lo más rápido posible. Cuando llegó el taxi, Ala permaneció junto al automóvil durante mucho tiempo, todavía esperando algo. Luego se subió al auto y desapareció de mi vida. Al día siguiente, un hombre desconocido llegó a mi casa, pareciendo ser un abogado. Por su aspecto, era un tipo joven e ingenioso, con una nariz larga y el pelo largo recogido en un moño, lo que lo hacía parecer una rata. Salió de una gran camioneta negra y se acercó a mis puertas. Sonó el intercomunicador. ¿Qué queréis?
Pregunté, fingiendo rudeza mientras escudriñaba al invitado no invitado en la pantalla. Señor Koltsov. La voz de los abogados estaba teñida de desdén. Tenemos que hablar. No quiero nada. Vete. Esperé ansiosamente su reacción. Era evidente que el abogado no esperaba tal recibimiento. Permaneció en silencio por un rato, luego presionó el botón del intercomunicador nuevamente. Bueno, ¿qué más? Dije, un poco impaciente. Señor Koltsov. Su voz se volvió mucho más cortés. Tengo un asunto que discutir contigo. Por favor, déjame entrar. Presioné el botón y se abrió la puerta. Señor Koltsov, Tomás Iraklievich quiere presentar una demanda en su contra por daños morales. Pero es una persona amable y quiere hablar contigo primero. El abogado observó de cerca mi reacción. No tengo nada que discutir con su amo. Invadió mi casa y me atacó. Ya es hora de que lo demande. Sonreí con arrogancia. Su esposa invitó a Tomás Iraklievich. Él era su invitado, después de todo. Esta es su casa también, insistió el abogado. La casa me pertenece. Mi esposa ni siquiera está registrada aquí, así que está claro. Invasión ilegal de propiedad privada. Miré directamente a los ojos del hombre. Debería haberle disparado a tu Tomás. Tomás Iraklievich no está de acuerdo con eso, replicó obstinadamente el abogado. Él quiere reunirse con usted y discutir la compensación por las lesiones. No tengo nada que discutir con él, y por ahora vete. Me levanté decididamente de mi silla. El abogado se retiró en silencio, pero entendí que era solo el comienzo. Sonó mi teléfono móvil. Era un número familiar. Estoy escuchando, respondí rápidamente. Tenemos una orden. ¿Estás en casa ahora? La persona que llamó fue directa al grano. Sí. Ven. Un hombre de mediana edad con una ligera calvicie en la sien se sentó frente a mí. Necesito plata oriental antigua. No importa de qué región sea. Preferiblemente del siglo XVI al XVII, dijo mi interlocutor mientras tomaba un sorbo de su vaso. ¿Monedas, joyas o utensilios? Pregunté. Ambos, respondió el hombre con una sonrisa. Preferiblemente de Afganistán. O al menos de Asia Central. India también funciona, dijo el hombre, colocando el vaso sobre la mesa. Entonces, ¿estás interesado? ¿Cuál es el precio? Pregunté, sintiéndome un poco tenso. Era un orden complejo en una región inestable. El cliente nombró una suma que me convenía perfectamente. ¿Cuándo es la fecha límite? Pregunté de nuevo. No hay una fecha límite específica. Tan pronto como sea posible, pero no te apresures demasiado, respondió. Estoy de acuerdo, pero tengo un asunto pendiente aquí. Me serví a mí y a mis invitados un poco más de whisky. ¿Necesitas ayuda? Mi invitado cruzó las piernas. Parece que sí, respondí. Tomé un sorbo de whisky y comencé a explicar mi problema. La vida. Apenas tienes tiempo para recuperarte de un golpe y luego te golpean de nuevo. Es como caminar por un denso bosque con los ojos vendados. Por la noche. Da miedo abrir los ojos de repente. Podrías chocar contra una rama y perder un ojo. Así que toda la esperanza está en tus manos. Te cubres la cara con una mano y extiendes la mano con la otra para no chocar contra el tronco de un árbol con la frente o la nariz. ¿Has visto un carrusel para niños? Todo va en círculos. Caballos, renos, cabras. Todos regresan al principio, y luego comienzan de nuevo, sin cesar. Tal vez los animales del carrusel piensen que están avanzando, pero en realidad están corriendo en un circuito cerrado. Así es la vida. Todos los eventos en él se repiten con una consistencia envidiable. Alguien dijo una vez que la vida es una espiral.
todo en él se desarrolla progresivamente. Desafortunadamente, ese no es el caso. Al menos no para mí. Hace varios años, me enamoré de una chica que casualmente se cruzó en mi camino por casualidad. Su nombre era Sandra. El solo hecho de nombrarla hizo que un dulce anhelo se extendiera por todo mi cuerpo. Han pasado tantos años, pero no puedo olvidarlo todo. Pensé que ella también sentía algo por mí, pero tal vez eso fue solo una ilusión de mi parte. Tuve que ir urgentemente. En aquel entonces había un asunto que no podía posponer. Le dejé las llaves y le pedí que me esperara. Ella prometió esperar todo el tiempo que fuera necesario. Ella habló hermosas palabras sobre el amor y la fidelidad. Pero cuando regresé, ella se había ido. En el buzón solo estaban las llaves de la casa y nada más. Sin respuesta, sin saludos. Ella ni siquiera dejó una nota. La busqué durante casi un año. Renuncié a mi trabajo, reuní a todos mis amigos y usé todas mis conexiones. Pero Sandra había desaparecido sin dejar rastro. Revisé todas las morgues y hospitales, salas psiquiátricas y prisiones, pero fue en vano, sin pistas. En un delirio de borrachera, incluso decidí que ella venía del espacio exterior. Simplemente no había otra explicación. Durante otro año, volví a ponerme de pie. Nunca pensé que pudieras amar tanto a una mujer, especialmente a una que no fuera nada fuera de lo común. Ella no poseía una apariencia apacible, ni un carisma sobresaliente, solo una chica común y corriente de las cuales hay muchas. Pero de alguna manera sin ella, la vida se sentía vacía. Pero el tiempo pasó y gradualmente su imagen comenzó a difuminarse. La vida, en cualquier caso, dicta sus propias reglas. Poco a poco comencé a volver a un estado normal. Los pedidos empezaron a llegar de nuevo. Y donde hay dinero, tarde o temprano, las mujeres se involucran. Así es como Aya llegó a mi horizonte. Una joven y hermosa fiestera. Ella se aferró a mí como un vicio. Nos conocimos en una fiesta dedicada a... No recuerdo qué. No perseguía particularmente a las mujeres. Serví mis propias bebidas y gradualmente me emborraché. El día anterior, había regresado de otro viaje de negocios y tenía dinero. Borracho. Estaba buscando una razón para live lo más rápido posible. Estar entre los drones de la oficina y las chicas superficiales y solo una célula cerebral era insoportable. Pero en algún momento, una joven de lo contrario, haciendo el amor, aterrizó a mi lado. Sin entrar en discusiones innecesarias, vertió hábilmente vino en mi copa sin olvidarse de sí misma. ¿Por qué estás tan triste? Ella preguntó después de que tomáramos un trago. Me encogí de hombros. Realmente no tenía ganas de hablar. Un chico tan guapo, y completamente solo. La chica persistió. Y mala, por cierto. ¿Y tú? Esto iba a ser duro. Eso es lo primero que se me pasó por la cabeza. Absolutamente no tenía ningún deseo de soltarme y comenzar un baile de apareamiento. Pero la chica no se rindió fácilmente. Al ver que sus esfuerzos por encantarme no eran muy efectivos, cambió a una estrategia diferente. ¡Qué fiesta tan tonta! Ella comenzó desde lejos, sirviéndome más vino. Se siente extraño estar solo en una multitud. ¿Por qué no te vas entonces? Murmuré letárgicamente. Llama a un taxi y vete. Mis teléfonos muertos. Aya me miró con esperanza. Si quieres, puedo ayudarte, dije. Esas fueron palabras fatídicas. Solo me di cuenta de eso mucho después. Otra copa de vino, y allí estaba yo, sentado en un taxi junto a Aya. No, ella no se aferraba a mí. Ella no se puso a hacer el amor demasiado. Se sentó elegantemente a mi lado, como una amiga cariñosa. Luego resultó que se había olvidado de su dinero. Le pagué al conductor y me acerqué a ella para que ella pudiera pagarme. Todo parecía escrito, como si la deuda no pudiera esperar,
pagarse más tarde o incluso perdonarse. Ya estaba bastante borracho y me costaba percibir la realidad. Por la mañana, me desperté en la cama con Alá. No sentí repulsión. Bueno, si sucedió, que no sea Alá, sino alguna otra novia. No hizo absolutamente ninguna diferencia. 2 meses después, nos casamos. La boda no fue muy grande, pero sí elegante, con invitados importantes y una familia pequeña. Empezamos a vivir en mi casa. Toda la propiedad era mía, la tienda y el negocio de antigüedades también. No firmamos un acuerdo prenupcial, pero en caso de algo, le era imposible reclamar nada excepto el auto que le había regalado. Pero eso fue una gota en el balde. No tuvimos hijos. Aya no se apresuró, y yo no insistí, ya que tenía un presentimiento sobre algo. Pero mi esposa se sumergió por completo en la vida de la alta sociedad. Amigos, fiestas, reuniones, pero sin signos de infidelidad. Ella siempre llegaba a casa a tiempo. Su teléfono siempre estaba encendido. Durante nuestro tiempo juntos, nadie planteó dudas sobre el comportamiento de Aya en público sin mí. Y luego aquí viene. Un romance con el director de mercado, Thomas. Honestamente, no entendía por qué. Yo era más joven que su amante, y no le negaba nada de noche, casi todos los días. ¿Qué le faltaba? No profundicé en los aspectos morales y psicológicos de la vida matrimonial. Mujeres, nunca puedes entenderlas. Dicen que a veces no se entienden a sí mismos. Pero el hecho de la infidelidad era tan claro como el día. Por supuesto que estaba molesto, pero no como después de la desaparición de Sandra. Había dolor mezclado con desconcierto, un ligero dolor en el corazón y el alma. Fue como descubrir que habías vivido con una persona vacía durante varios años, vertiendo el calor de tu alma en ella. Dicen que hay una línea muy delgada entre el amor y el odio. Quizás eso sea cierto. Me quedé más que sorprendido cuando me di cuenta de que el amor que aún sentía por Aya era solo una llama parpadeante que se extinguió rápidamente en los días siguientes. Bueno, al final, la vida de soltero me convenía más. Solicité el divorcio y comencé a prepararme para un viaje al sur. Pero no fue tan sencillo. Alá había decidido reclamar la mitad de mis negocios y la casa. Desde hace tiempo se sabe que los abogados pueden hacer cualquier cosa menos por una tarifa considerable. Mi ex esposa no tenía esa cantidad de dinero, así que su amante se involucró. Es difícil decir que los motivó. Pero ciertamente no fue un gran amor. Era más probable un deseo de venganza contra mí, de humillación y una cara magullada. 2 días después, un abogado que representaba a Ala se comunicó conmigo y me informó que estaban presentando una demanda por división de propiedad. Entendí que legalmente no tenían ninguna posibilidad, por lo que usarían otros métodos de persuasión, y parecía saber cuáles eran esos métodos. Una semana después, el astuto abogado de Alas organizó una reunión para discutir, como él dijo, los asuntos en disputa. Como esperaba, mi propio abogado fue testigo. No tanto para ayudarme, sino para ser testigo. Parecía que la reunión estaba planeada para hacerme el amor y obligarme a compartir mis propiedades y dinero con la pobre mujer abandonada. Decidí hacerme el tonto para comprender mejor sus astutos planes que Aya se superó a sí misma. Vestía completamente de negro, lucía triste y se puso un velo. Actuó como si estuviera de luto por la familia destruida. Todo culpa mía. Su abogado hizo la mayor parte de la conversación. Él siguió hablando sobre el desafortunado destino de Aya, cómo ella había tropezado y sobre el perdón. Finalmente, llegó al punto. Él me propuso dulcemente dividir mi negocio y otros activos como compensación por los mejores años de la vida de mi esposa que pasaron conmigo. Hizo una mueca que no dejó ninguna duda en mi mente sobre lo que me pasaría si me negaba. Me senté allí en silencio, parpadeando ocasionalmente, fingiendo ser un completo estúpido. Incluso mi abogado negó con la cabeza dudosamente e intentó discutir con la rata.
pero el abogado inmediatamente lo silenció y me miró expectante. Me puse de pie, sacudí mi personalidad completa y dije, solo una. No. Cuando salí de la sala de reuniones, vi por el rabillo del ojo a la rata marcando el número de alguien en su iPhone. Por la noche vinieron a mi casa 2 tipos fornidos y, por desgracia, abogado. Mi guardia de seguridad los acompañó a mi oficina. Por supuesto, tener seguridad en mi casa había sorprendido un poco al astuto abogado. Él no esperaba tanta resistencia de mi parte. Sin embargo, rápidamente se puso manos a la obra. Pasó casi una hora asustándome con todo tipo de consecuencias de mi negativa. Sin embargo, no me amenazó directamente. Soporté su diatriba y lo envié a su camino. Por todo lo que escuché, entendí que necesitaba dar un golpe preventivo y poner fin a este circo. Miré mi reloj de pulsera. Medianoche. El dueño llegaba tarde. Silencio. Su familia estaba de visita en su tierra natal para que nadie nos interrumpiera. Me moví en el sillón. Tenía ganas de fumar, pero el humo me delataba. No hay nada que hacer. Tendría que prescindir de un cigarrillo por ahora. Escuché el sonido de un automóvil acercándose desde la calle. Finalmente, la puerta principal se cerró de golpe y resonaron pasos pesados. La puerta se abrió y una figura voluminosa con un abrigo negro irrumpió en la habitación. Vi la mano de Tomás agarrando el interruptor de la luz. No es necesario encender las luces. Mis palabras sonaron como la voz de un ángel en el día del juicio final. El gordo se congeló y lentamente se volvió hacia mí. ¿Quiénes sois? Logró exprimir estas palabras con dificultad. Un caballo con abrigo. No pude resistirme a hacer una broma. Siéntate. Hablemos. Señalé la silla frente a mí. Tomás entendió correctamente mi gesto y lentamente se hundió en la silla. Poco a poco comenzó a recuperar la compostura. Durante unos 20 minutos escuché lo que el destino me deparaba por irrumpir en su casa. Incluso trató de llamar a seguridad, pero nadie acudió a su grito de ayuda. Entonces fue mi turno de hablar. No contaré mi monólogo. Fue breve. La esencia de esto era que si alguna vez se volvía a cruzar en mi camino, me cortaría. No, no es lo que estás pensando. Solo su cabeza. Mientras decía esas palabras, encendí la lámpara de pie y Tomás vio, justo frente a él en la mesa de café, a su amado perro de mármol, la cabeza cortada de Héctor supurando sangre. Héctor era tan gordo como su dueño. Deberías haber visto el terror en los ojos de los amantes de mi esposa. Parecía que se había tragado la lengua por miedo. La escena silenciosa duró aproximadamente 1 minuto. Luego recibió una llamada telefónica. Tomás, con manos temblorosas, sacó su teléfono. Rápidamente se lo arrebaté y lo puse en el altavoz. Alguien, presa del pánico, informó al director del mercado que los almacenes de alimentos estaban ardiendo. Miré a Tomás. Parecía que era más que convincente. Podría haber volado su auto como toque final, pero eso habría ido demasiado lejos. Me levanté y me fui, dejando al dueño admirar la cabeza de sus amados perros. Caminando por el pasillo oscuro, tuve que pasar por encima de los cuerpos de los guardias de seguridad noqueados con una pistola paralizante. Acostados en poses pintorescas, 2 figuras oscuras se desprendieron de la pared. Vámonos, dije en voz baja. ¿Como el perro? Durmiendo sin sus patas traseras. El hombre de negro sonrió. ¿Y pensaste que realmente maté al perro? Por supuesto que no. Amo a los animales. Pero admítelo, una cabeza de goma también puede causar una impresión. El divorcio fue sin problemas. Estuve solo en la corte y todo el proceso tomó poco tiempo para que un viaje de negocios fuera exitoso. La preparación es clave. Busque en Internet, visite la biblioteca. No todo lo que necesita para trabajar se puede encontrar en línea.
Wikipedia no es más que un gran basurero virtual donde cualquiera tira basura sin marcar. Pero no necesitaba datos e información poco confiables. Mi vida estaba en juego, así que no había margen de error. En una noche helada de invierno parecía interminable. Dejando a un lado el libro de referencia de Geller sobre plata oriental antigua, me di un capricho con un cigarro cubano, hundiéndome en la esquina de un viejo sofá de cuero. La pantalla oscura de la lámpara de pie proyectaba un círculo de luz muy definido en el piso, mientras que el resto de la habitación permanecía en semioscuridad. Afuera, la escarcha se agrietaba y la nieve esponjosa en los macizos de flores brillaba como plata bajo la quieta luna llena. No me sentía sola. Siempre encontraba algo en lo que ocuparme, especialmente cuando me preparaba para otra expedición, y sinceramente, no quería compañía para mis vecinos. Yo era un extraño. Desaparecí durante largos periodos y reaparecí. Probablemente no tenían idea de a qué me dedicaba, y eso fue bueno. Cuanto menos sabían, mejor dormían. Exhalé una bocanada de humo, puse el cigarro sin terminar en un cenicero de latón antiguo, me levanté y fui a la cocina. Serví un vaso de whisky de 3 dedos de altura, dejé caer unos cubitos de hielo y tomé un gran sorbo, y en ese momento sonó el intercomunicador. El viejo reloj de los barcos mostraba que ya eran las 11:30 de la noche. Me preguntaba quién podría venir a esta hora tan avanzada. De mala gana, me acerqué al intercomunicador. En la pantalla, débilmente iluminada por una farola, vi a una mujer parada cerca de mi puerta. Estaba vestida con un abrigo oscuro y tenía una bufanda envuelta alrededor de la cabeza, cubriéndola hasta los ojos. Ella no se parecía a nadie que conociera. Me preguntaba quién podría ser ella. ¿A quién buscas? Pregunté por el micrófono del intercomunicador, tomando un sorbo de whisky. Necesito al dueño, respondió claramente la mujer, apoyando su mano no amada en la cerca de ladrillos. Tenía más preguntas, pero de repente sentí pena por mantener a un extraño afuera en el frío, así que abrí la puerta. Entra en la cámara de seguridad. Vi cómo la mujer, balanceándose ligeramente, se dirigía al porche delantero. ¿Está borracha? Fue mi primer pensamiento. La mujer, con cierto esfuerzo, subió los escalones y se paró frente a la puerta principal. Hola. ¿Puedo pasar? El invitado inesperado dijo en voz baja. Ven al pasillo. La llevé a la casa y cerré la puerta detrás de ella. No, no parece borracha. La mujer vaciló en el pasillo bien iluminado, mirándome con ojos azules grandes, curiosos y ligeramente cautelosos. Quítate el abrigo y dame tu bufanda. El extraño se quitó su abrigo de piel artificial ligeramente cubierto de nieve, revelando un vestido de lana de un color indistinto que abrazaba su figura menuda y bien proporcionada. Desenvolvió la bufanda gastada y buscó un perchero a su alrededor. Finalmente recuperé la compostura y cortésmente tomé su ropa, colocándola cuidadosamente en perchas. Luego se quitó las botas y me miró interrogativamente. Por un momento perdí la capacidad de hablar. Ante mí estaba una joven encantadora. ¿Quién era ella? ¿De dónde vino? ¿Por qué estaba aquí? Estas preguntas se arremolinaban en mi mente, pero no pude encontrar ninguna respuesta. Tenía pocas conocidas femeninas en esta ciudad, especialmente unas tan encantadoras. Me quedé en silencio un rato, tratando de no mirarla a los ojos. La pausa pareció prolongarse. Por favor, siéntate, finalmente dije. Te prepararé un té caliente. La joven continuó hacia el pasillo, mirando a su alrededor con curiosidad. Se detuvo junto a la alfombra con las armas, examinando en silencio el acero mortal escondido en la pila por un momento. Luego me miró, sonrió y finalmente se sentó en el sofá. Después de enderezar su vestido, dejando a mi invitada en el pasillo, fui a la cocina, calenté la tetera, vertí agua hirviendo en la tetera, encontré algunas galletas y coloqué todo prolijamente en la mesa de café. La mujer tomó cuidadosamente una taza, tomó un sorbo cortés y luego me miró. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte?
Pregunté cortésmente. ¿Eres Edward Kaltzoff? Preguntó la desconocida, colocando su taza de té caliente en el platillo. Eso es absolutamente correcto. ¿En qué puedo ayudarte? Respondí en un tono refinado, incluso sintiendo que estaba extendiendo la cola frente al extraño. Mi nombre es Galena Galina Berisova. Me encogí de hombros. Tengo un asunto muy importante que discutir contigo, dijo, levantando sus ojos azules para encontrarse con los míos. ¿Te acuerdas de Sandra? Me atraganté con mi sorpresa. Sandra. Mi corazón me traicionó y comenzó a correr. El amor puede cambiar a una persona. Puede permanecer inactivo, esperando el momento adecuado para que su corazón lata más rápido. Pero de hecho había cambiado nuevos pensamientos, puntos de vista, pasiones, tristezas y alegrías. A veces extrañaba mi antiguo yo, pero era imposible retroceder el reloj. No tenía sentido hacerlo. Encendí un cigarrillo y abrí una pequeña ventana. Afuera, la helada noche de invierno estaba bañada por la luz de la luna y la nieve brillaba como la plata. Adentro, el pasillo estaba tibio. Un fuego crepitaba en la esquina, enviando ocasionalmente chispas al aire. Sin embargo, un escalofrío inexplicable recorrió mi columna vertebral. Perdóname, pero ¿cuántos años tienes? Le pregunté al invitado sin tacto. ¿Importa eso? Galena se encogió de hombros, su mirada inquebrantable. Todavía no has respondido a mi pregunta. Ella me miró atentamente. Sostuve su mirada. Sí, recuerdo a Sandra. Ella vivió aquí por un tiempo y luego desapareció, sin dejar ninguna nota, dije, recostándome en mi silla. Los recuerdos de Sandra trajeron dolor. La busqué, pero en vano, eso es todo. Luego agregué que no planeaba desnudar mi alma ante un extraño, ni siquiera ante uno tan encantador como Galena. La niña dudó un momento, como si decidiera continuar. No podrías haberla encontrado. Finalmente habló, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Antes de conocerte, Sandra estaba saliendo con un chico llamado Artur. Estaban a punto de casarse, incluso tenían anillos. Pero entonces ella te conoció, y Sandra perdió la cabeza. Ella se enamoró de ti cuando te fuiste. Ella esperó pacientemente. Pero entonces vino su tía, tu ama de llaves. No sé qué pasó entre ellos, pero echó a Sandra y tuvo que volver a casa. Artur descubrió que había regresado, la localizó y la golpeó severamente. Su familia en casa también la maltrataba, llamándola chica de sociedad de la ciudad. Un día Artur llegó a su casa y le propuso matrimonio de nuevo. Sandra no tenía salida, así que aceptó. Cuando se enteró de que estaba embarazada, pensó que era el hijo de Artur. Durante casi un año y medio, vivieron juntos de manera algo tolerable. Entonces Artur comenzó a examinar al bebé, tratando de encontrar algún parecido consigo mismo. La duda se apoderó de su mente y se convenció de que el niño no era suyo. Se hizo una prueba de ADN y se reveló la verdad. Esa noche volvió a golpear a Sandra, llamándola todo tipo de nombres. Monstruo y vagabundo. Se llevó todos sus objetos de valor, incluso su anillo de compromiso. Continuó abusando de ella casi todos los días. Ella no pudo soportarlo más. Un día, cuando Artur estaba en el trabajo, Sandrick se llevó a la niña y se vino a vivir conmigo, su prima. Estaba alquilando una habitación en un apartamento comunitario. Artur no hizo ningún esfuerzo por encontrarla. Un mes después, solicitó el divorcio y Sandra no se opuso. Los tres vivimos juntos durante casi 2 meses. Sandra no trabajaba, y todos vivíamos de mi salario. Pero había una escasez catastrófica de dinero. Entonces Sandra decidió irse a la capital a ganar dinero. Ella dejó al niño conmigo y se fue. No podía llevarse a su hija con ella porque no iba a ninguna parte. Antes de irse, me habló de ti y de que el niño era tuyo. Tenía un poco de dinero,
así que le compré un boleto a Kiev. Más tarde, Sandra escribió que había encontrado trabajo como mesera en un café. Allí conoció a Valdés. Estaba estudiando en Kiev y haciendo sus exámenes finales. Este año, Valdés comenzó a cortejarla. Saben cómo barrer a las chicas ingenuas de sus pies. Él prometió casarse con ella y sugirió ir a Letonia a visitar a sus padres. No hubo más cartas de Sandra después de eso. ¿Dónde está ahora y qué le pasó? No lo sé. Pero ¿por qué no me encontró? Casi grito, especialmente si es mi hija. Ella sabía que yo había regresado cuando huyó de Arthur. Ella vino a verte, pero fue recibida por una joven que se presentó como tu esposa. Ahuyentó a Sandra y amenazó con involucrar a la policía si volvía a aparecer. Galia tomó un sorbo de su taza. Cuando Sandra se casó, cambió su apellido. Por eso no pudiste encontrarla. Estuve aturdido por un tiempo. ¿Dónde está el niño ahora? Pregunté, recuperando la compostura. Ella está conmigo. La dejé con un conocido para evitar arrastrarla al frío. Galia suspiró pesadamente. No lo habría hecho, pero me despidieron hace un mes debido a la reducción de personal. No hay nada para que vivamos con Vera. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Honestamente, estaba en shock. No tenía ninguna razón para no creer en el invitado. Todo lo que ella me dijo tenía sentido. ¿Qué queréis de mí? Le pregunté a Galia. Quiero pedirte algo de dinero. Solo un poco, para superar el periodo inicial. Volvamos a casa y no te molestaremos más. Galia habló rápidamente, como si temiera que la echara. Me prometieron un trabajo. Ella no terminó su oración. Entendí que no había trabajo a la vista. ¿Quieres algo de comer? Pregunté inesperadamente. ¿Qué? Le dije, ¿quieres algo de comer? Ella me miró sorprendida. Vayamos a la cocina, comamos un bocadillo y luego iremos a buscar a Vera. Llamé a un taxi y nos dirigimos a las afueras de la ciudad. El amigo de Galias alquiló una habitación en una casa vieja enterrada bajo un montón de basura, mal calentada. Allí encontramos a una niña. Se aferró a Galia, abrazándola alrededor del cuello con sus pequeñas manos. Quiero comer. El niño gimió suavemente. Galia acarició cariñosamente la cabeza del niño. Traté de levantar a Vera, pero ella gritó de miedo y se aferró aún más a Dalje. Cuando regresamos a casa, preparé la cena con la ayuda de Galies, ya que no tenía idea de lo que podía comer un niño pequeño. Luego los llevé al dormitorio y los acosté. Me desperté temprano a la mañana siguiente. Hice café, me serví una taza grande y me senté en la cocina. De la noche a la mañana había tomado una decisión, y ahora estaba esperando a que Galia se despertara. ¿Le creí? Sí y no. Al menos había decidido hacerme una prueba de ADN. Veríamos a dónde nos lleva eso. No llamé a mi madre. Ella ya tenía las manos llenas con Katia, mi sobrina, y no quería preocuparla. Galia entró en la cocina. Le serví café y empujé un plato de tostadas hacia ella. Tan pronto como Vera se despierte, nos iremos. Ella se ajustó el vestido. Gracias. Las lágrimas brotaron de sus ojos de nuevo. ¿Por qué las mujeres siempre lloran ante la caída de un sombrero? Muy bien entonces. En cuanto a su trabajo, es difícil predecir lo que sucederá. En cualquier caso, necesitamos alimentar y vestir al niño. Si no te importa, me gustaría contratarte como ama de llaves. Vivirás aquí con el niño. Considera el dinero que te di como anticipo. Coloqué una tarjeta frente a ella. Esto es para comestibles y ropa. Compre todo lo que usted y el niño necesiten. ¿Tienes un teléfono móvil? Dalje negó con la cabeza. En lo negativo empujé una caja con un nuevo iPhone hacia ella.
¿Te las arreglarás solo? Pregunté. Ella asintió rápidamente. Mi teléfono y el teléfono del conductor ya están programados allí. Si necesita ir a algún lado, simplemente llame y lo recogerán. En cuanto Vera se despierte y desayune, iremos al laboratorio y entregaremos el material de la prueba de ADN. Me iré pronto y quiero saber los resultados antes de Go. Dije todo esto en un suspiro. Entonces, ¿alguna objeción? Galia negó con la cabeza en tono negativo. 6 días después, los resultados de la prueba de ADN estaban listos. Yo no era el padre de las niñas. Galia leyó los resultados de la prueba y me miró. Oh, Dios mío. ¿Qué hacemos ahora? Ella dijo impotente. No pienses que nos vamos de inmediato. Lo siento. Nunca pensé que esto podría suceder. Estaba segura de que Vera era tu hija. Colocó la tarjeta sobre la mesa y subió a buscar a Vera. Esperen. Golpeé mi mano sobre la mesa. ¿Qué ha cambiado realmente? Todavía necesito una ama de llaves. Además, puede que me vaya por un tiempo. Por cierto, Elizabeth Pavlovna viene hoy. Ella se quedará contigo mientras yo no esté. Galia, tú y el niño estarán bien. La niña me miró asombrada. Entonces, ¿puedo quedarme? Ella tartamudeó. Por supuesto. Trabajas para mí. Todo sigue igual. Me reí entre dientes. Sí, la historia se repite. Hace varios años me despedí de mi amada y le pedí que me esperara. El círculo está cerrado. Estaba a punto de subirme a un taxi cuando Galia pidió ir conmigo al aeropuerto. No me opuse. Mientras pasaba por el check-in del vuelo y me dirigía al control de pasaportes, Galia inesperadamente me besó en la mejilla y me susurró, «Vuelve pronto». Después de pasar por inmigración, me di la vuelta. 2 chicas, una grande y otra pequeña, me saludaban con la mano. Pude ver lágrimas en los ojos de Galia. Después de un vuelo de 6 horas, el avión aterrizó de manera segura en el aeropuerto de una de las repúblicas de Asia Central. Tan pronto como completé todos los trámites posteriores al vuelo y entré en la sala de llegadas, mi mirada captó un rostro familiar entre la densa multitud. Oligbek no tenía ninguna duda de que él sería quien me saludaría. Levanté la mano para indicar que había visto a mi viejo amigo. Pregunta. Salamu alaikum, hermano. Uladbek, vestido con una larga túnica de lana de camello y una tubatica, me abrazó. Mucho tiempo sin verte. Hola, Olebek. Realmente me regocijé en la reunión. Han pasado casi 5 años. Vámonos. Tengo un coche. Oligbek recogió mi bolso y nos dirigimos hacia la salida del aeropuerto. Después de serpentear por las estrechas calles de la antigua ciudad sureña, nuestro automóvil finalmente entró por puertas estrechas y se detuvo a la sombra de un árbol de porcelana. Una mujer joven, que rápidamente colocó el dastarden cubriéndose la cara, se inclinó y luego desapareció en la casa. Oligbek le dijo algo en un idioma desconocido. Ella se inclinó de nuevo y desapareció dentro. ¿Te casaste? Miré a la mujer y me volví hacia mi amiga. No, ¿por qué pensarías eso? Oligbek se quitó la bata y la arrojó casualmente junto a los cojines. Pero no soy un anciano, ¿verdad? No profundicé más en ese tema. Nos acomodamos alrededor de una mesa baja cubierta con un mantel de colores. La joven sirvió té en pilas y volvió a desaparecer en la casa. Toda la educación. Luego pasamos mucho tiempo comiendo, lavando la comida con té aromático. Ulugbek preguntó por la salud de mis seres queridos. Se entristeció profundamente cuando se enteró de las circunstancias de la muerte de mis hermanos menores. ¿Tuviste tu venganza? Él me preguntó. Sí, respondí sucintamente. Como es costumbre para un hombre. Mi amigo asintió con aprobación. El atardecer comenzó a caer.
El cálido sol del sur desapareció lentamente por debajo del horizonte y el calor comenzó a disminuir. Pronto escuchamos a los muecines llamar a la oración Magar. Parecía que había una mezquita cerca. Mientras Oladbek realizaba su triple oración, logré beber 2 tazas de té aromático. Cuando estaba completamente oscuro, la mujer silenciosa encendió varias linternas, iluminando nuestra área de descanso de la oscuridad que nos rodeaba. El fuerte canto de las cigarras y el susurro de las alas de murciélago llegaron a nuestros oídos. Cerca están las ruinas de una antigua torre, dijo Oladbek, como si leyera mis pensamientos. Hay muchos murciélagos allí. Cazan de noche y a veces vuelan hasta aquí. Finalmente nos pusimos manos a la obra. Le expliqué brevemente la esencia del problema a mi amigo. Sin entrar en demasiados detalles. No había necesidad de cargar a un buen hombre con información innecesaria, especialmente porque tendría que hacer el trabajo de todos modos. No tiene sentido ir al Mer. Todo lo valioso ya ha sido tomado de allí. Oladbek comentó después de masticar sus labios. Cruzar el río es peligroso. Los maestros están desenfrenados allí ahora. Les dieron dificultades a los estadounidenses y pronto tomarán el control de todo el país. Deberíamos dirigirnos al sureste hacia el valle de Yame. Es posible que todavía haya algo que encontrar allí y también puede buscar aquí. Asentí de acuerdo. Había muy pocos senderos para caravanas a través del país más allá del río, por lo que era poco probable que se pudiera encontrar algo de valor allí. Pero en el valle de Yemre puedes buscar. Puede haber monedas y cubiertos. Justo lo que necesito. Miraré aquí. Tal vez encontraré algo. Después de una pausa, Oladbek continuó, bueno, toma mi auto, equipo, armas y dirígete al sureste. Mañana recogerás tu auto, documentos y permiso de armas. Gritó algo en la oscuridad y se encendió una luz en la puerta. Vamos adentro. Necesitamos restaurar a Olaf. Beck me empujó con la mano hacia la casa. La mujer silenciosa me condujo a una pequeña habitación con una cama y una mesita. Sobre la mesa había una palangana de cobre y una jarra de agua. Ella señaló la cama y dijo algo. Asentí en respuesta, aunque no entendí nada. La mujer dijo otra frase corta y se fue. Me desnudé, me enjuagué la cara con agua fría y me acosté en la cama. Todavía hacía calor, así que no me cubrí con la sábana blanca como la nieve cubriéndome los ojos. Me quedé allí recordando los acontecimientos de los últimos días. Demasiados de ellos se habían abalanzado sobre mí. Me despertó un ligero crujido y el suave toque de la mano de alguien sobre mí. Quería preguntar quién estaba aquí, pero una mano suave con aroma a lavanda cerró suavemente mi boca. Un cuerpo ligero y suave de mujer se apoderó de mí. La mujer desconocida me besaba y acariciaba la parte inferior de mi abdomen. De la sorpresa perdí la capacidad de resistir y todo sucedió. No hubo decepción. La cálida noche sureña, empapada de amor y placeres orientales, hizo su trabajo cuando la joven sin ropa con un gemido silencioso estaba en mis brazos, respondiéndome a besos, luego tímidamente, luego apasionadamente. Una tranquilidad común nació en mi alma por primera vez en mucho tiempo cuando me quedé dormida, abrazando tiernamente el cuerpo femenino sumiso y recordando las palabras de Oladbek. No soy un anciano. Mi conciencia estaba tranquila. Me despertó el aroma del café recién hecho. Oladbek se sentó debajo del árbol chinira, entrecerrando los ojos ante el sol naciente. Sosteniendo una taza de bebida caliente en la mano. Rápidamente me lavé y me uní a mi viejo amigo. ¿Cómo estuvo tu descanso?, preguntó Oladbek después de tomar un sorbo de café, mirándome. Hacía mucho que no dormía así, respondí, tratando de discernir el significado subyacente de sus palabras. Parecía leer mis pensamientos. Era Amina, la viuda de mi amigo Beisim. Su esposo desapareció en algún lugar del desierto hace un año. Afortunadamente, no tuvieron hijos. Ella vive en mi casa ahora.
Parece que le gustaste a primera vista. Oleg Beck agregó algo en su propio idioma. Bajé la mirada. Bueno, al final, fue su elección. Tomamos otra taza de café. Finalmente, Oleg Beck empujó una gran bolsa de lona hacia mí. En la parte superior, cubierta con un chal de malla y con una revista adjunta, yacía un Aksu. Sentí 2 cargadores completamente cargados a un lado. 3 deberían ser suficientes, comentó Oleg Beck. No vas a ir a la guerra. Dentro de la bolsa también había un cuchillo con una hoja larga y ancha y un viejo binocular de artillería envuelto en una tela de francotirador estampada en el desierto. En el fondo de la bolsa encontré un Colt familiar, un modelo de 1911, junto con un cargador de municiones de repuesto. Sus documentos, provisiones y todo lo demás están en el automóvil. Puedes solucionarlo más tarde, dijo Oleg Beck mientras se ponía de pie. Que Aya te cuide. La puerta ornamentada crujió, y en su marco apareció Amina. Sin prestar atención a Oleg Beck, corrió hacia mí y me abrazó apasionadamente. Cuando salí de la ciudad. La inquietante llamada del muezín resonó en la distancia. El automóvil aceleró a lo largo de la carretera bañada por el sol, dividiendo las arenas rojas en mitades casi iguales. El camino había sido pavimentado a lo largo de una antigua ruta de caravanas en los viejos tiempos. El termómetro en el tablero mostraba 47 grados centígrados. El motor se tensó, empujando sus límites. El indicador de temperatura se acercó constantemente a la marca de 100. Me senté en el asiento del conductor, con una bata abrigada y solo bañador debajo. Era la única forma de escapar del calor, aunque fuera brevemente. Ocasionalmente aparecían picos montañosos en el horizonte, y ya no podía discernir si eran montañas reales o un espejismo. Este camino estaba muriendo. Cada vez menos automóviles atravesaban el desierto, el asfalto se marchitaba por el calor y las pocas gasolineras restantes se oxidaban en los arcenes de las carreteras, todo debido al calor, que consumía todo lo viviente, agrandando aún más el vasto desierto. Su arena se extendía hasta el mar de Aral. Recordé cómo Oleg Beck me había dicho una vez que en su infancia los jardines florecían en estas partes y los ríos fluían abundantemente. Ahora todo eso estaba en el pasado, y la única fuente de humedad era la tormenta estacional de corta duración, que hacía tiempo que había estado perdiendo su desigual batalla con el calor abrasador. El sol descendía implacablemente hacia el horizonte, abrazando aún sin piedad el aire seco. El viento del desierto barrió las cimas de las dunas de arena arrojando arena caliente a la carretera. El día estaba llegando a su fin y me di cuenta de que tendría que pasar la noche en el automóvil. El único pensamiento reconfortante fue que con la puesta de sol, el calor disminuiría, permitiéndome respirar más libremente. El sol carmesí casi tocaba el horizonte cuando me desvié de la carretera hacia un terreno relativamente plano. Apagué el motor agotado y comencé a desempacar mis pertenencias. Desplegué los asientos y coloqué mi saco de dormir. Recuperé la estufa de gas y un bote. Como no tenía apetito pero estaba atormentada por la sed, encendí rápidamente la estufa y coloqué una tetera de latón sobre ella, llenándola con hojas de té. Con tanto calor, los lugareños preferían el té verde fuerte llamado Coca-Cola Chai. Mientras la cerveza hervía a fuego lento, saqué el rifle de mi bolso, lo cargué en la recámara, activé el seguro y lo coloqué en el asiento a mi lado. Durante muchos kilómetros en todas direcciones, no hubo señales de habitación. Me sentí como si estuviera en el espacio exterior, pero uno tenía que estar preparado para cualquier encuentro inesperado. Pronto estaba sentada en la capucha cubierta con una manta de pelo de camello bebiendo té caliente para calmar mi sed. De repente, sopló una ráfaga de viento. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo. Un rayo de neón iluminó el horizonte y, un momento después, un trueno rugió directamente sobre su cabeza. Observé cómo las gotas de lluvia cruzaban el cielo. Incluso me preparé para ponerme a cubierto en la cabina. Sin embargo, el aguacero no llegó a la tierra reseca. Se evaporó en el aire.
Solo unas pocas gotas calientes lograron llegar al suelo y aterrizaron en mi rostro en burla. El viento me arrojó un puñado de arena a la cara. Las nubes retrocedieron lentamente hacia el norte y, una a una, las estrellas comenzaron a centellear en el cielo, formando constelaciones sin sentido. Tuve problemas para conciliar el sueño. Varios pensamientos invadieron mi mente, pero gradualmente la fatiga se apoderó de mí y me dormí. Me despertó un ruido y el auto se sacudió varias veces. Abrí bruscamente los ojos y miré por la ventana. Afuera había una oscuridad impenetrable. ¿Qué pudo haber sido? Tal vez una serpiente. Pero ¿qué tan grande debería ser sacudir el auto así? De repente, una ola de pánico negro y miedo incontrolable abrumó mi mente. Mi cuerpo se sintió como si se hubiera convertido en piedra. Respiré profunda e histérica. Arqueando la espalda con un increíble esfuerzo de voluntad, me obligué a buscar una linterna y encenderla. Su luz tembló. Haciendo retroceder la oscuridad, reveló el mismo desierto sin vida a mi alrededor. Me senté allí empapado en sudor, sintiendo que mi corazón estaba a punto de estallar. Poco a poco, comencé a recuperar la compostura. El pánico disminuyó y mis pensamientos dejaron de correr como cucarachas frenéticas. Me limpié el sudor de la cara con la manga de la bata y respiré hondo. Tal vez fue solo un sueño, traté de tranquilizarme. Escaneando el desierto con poca luz, noté que algo negro se disolvió rápidamente en la oscuridad. Recordé el rifle y lo coloqué a mi lado. Era de pequeño calibre, pero aún así. Además, tenía el Colt calibre .45, un cañón de bolsillo. Sosteniendo el arma en mis manos, comencé a recuperar mis sentidos. Tomé un sorbo de whisky por coraje y me quedé en silencio, escuchando atentamente la noche. Hubo más ruidos de nuevo en algún lugar cercano. La arena silbó y se dispersó silenciosamente, pero el automóvil permaneció quieto. Volví a dormirme. Dicen que en las regiones arenosas más desoladas de Asia Central habita el alguacorcoide. Es una lombriz de tierra de 1 metro de largo, de color rojo oscuro. Solo sale a la superficie durante los meses. La población local tiene un miedo místico al alguacorcoy, creyendo que puede matar a distancia, ya sea escupiendo veneno letal o administrando una descarga eléctrica. La leyenda del alguacorcoy está tan extendida y uniforme que probablemente se base en alguna criatura en peligro de extinción extremadamente rara, posiblemente una reliquia de la antigüedad que sobrevive en los rincones más remotos de Asia Central. Aquí en las Arenas Rojas, como Oladbeck me dijo una vez, también afirmaron haber visto a los algoicorcoy. Mencionó que la criatura apareció solo durante los meses, en junio y julio, antes de volver a excavar en la tierra para hibernar. Los lugareños estaban convencidos de que la criatura no había desaparecido y periódicamente cobraba vidas humanas. Se enviaron varias expediciones para buscar al alguacorcoy en las zonas más remotas de Asia Central. En 1954, científicos estadounidenses operaban en la región de Mongolia Interior. Abandonaron el asentamiento y 2 Land Rover y desaparecieron sin dejar rastro. A pedido del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades mongolas organizaron una búsqueda. Las personas desaparecidas fueron encontradas en una de las regiones remotas del desierto de Gobi. Ambos vagones estaban en buen estado y cerca yacían 6 cadáveres. Debido a la exposición prolongada al sol, no se pudo determinar la causa exacta de la muerte de los miembros de la expedición. Se cree que fueron víctimas de los alguacorcoy. En la década de 1970, 2 expediciones soviéticas se aventuraron a las Arenas Rojas para intentar capturar a la esquiva criatura. Sin embargo, no pudieron capturarlo. Sin embargo, reunieron numerosas pruebas que respaldaban su existencia. Los resultados de estas expediciones nunca fueron publicados y pronto fueron olvidados, excepto por los residentes locales. Abrí bruscamente los ojos de nuevo, saludado por el crepúsculo. Parecía que aún era temprano, pero el calor ya había dado paso al frescor nocturno. Traté de recordar el sueño, pero ya se me había escapado, dejando atrás una persistente sensación de inquietud. A medida que avanzaba hacia el desierto,
el camino se deterioró. El paisaje sin vida a ambos lados de la carretera era profundamente desalentador. Según mis cálculos, debería llegar a mi destino por la noche. El valle de Guemará yacía entre las montañas, que ya habían aparecido en el horizonte. A lo lejos, mis ojos captaron un punto blanco. Detuve el auto y saqué mis binoculares. A través del calor brillante que se elevaba desde el asfalto, era difícil distinguir el vehículo. No parecía haber nadie alrededor. Decidí acercarme. De todos modos, no podía rodearlo. Había arena por todas partes y mi auto podía atascarse fácilmente. Cuanto más me acercaba, más fuertes sonaban las alarmas en mi cabeza. Algo no andaba bien aquí. Solo para estar seguro, acerqué el rifle, quitando el seguro. Un Toyota blanco estaba estacionado, con la nariz enterrada en un montón de arena que había volado a la carretera. Dentro de la cabina, un hombre estaba sentado inmóvil, con la cabeza caída sobre el volante. Su brazo izquierdo colgaba flácido a su lado, y no pude ver lo que estaba a la derecha. Ligeramente a la izquierda, casi en medio de la carretera, yacía una mujer vestida con jeans y una camiseta. Ella tampoco mostró signos de vida. Parecía como si ella hubiera estado tratando de escapar de alguien. La pregunta era, ¿por qué había saltado del auto? Tal vez ella estaba tratando de alejarse del conductor. No me apresuré a apagar el motor y salir del auto. Mi cerebro estaba trabajando intensamente, analizando la situación. ¿Cuánto tiempo llevaban aquí? Nadie me había adelantado, así que debieron haber estado aquí antes que yo, al menos por un día. En un día tan caluroso, el rigor mortis entraba más lentamente, pero aún así era evidente que los cuerpos no estaban frescos. Parecían como si acabaran de salir de la ducha. De repente, por el rabillo del ojo, vi la mano del conductor, que había estado colgando inmóvil a su lado, apenas temblando. Las dudas se rompieron como fragmentos de granadas. Fue una emboscada. Cambié a primera marcha, bajando simultáneamente la ventana derecha. El auto se tambaleó hacia adelante, maniobrando alrededor de la mujer tendida en el suelo. Había un pensamiento atravesando mi mente. No quedarse atascado en la arena. Con la mano derecha, levanté el rifle y disparé una ráfaga corta directamente al conductor de Toyota. Pude ver las balas perforando su cuerpo. Se contrajo un par de veces, como un muñeco de trapo en una cuerda, y salió corriendo de la cabaña. Parecía que ahora estaba realmente muerto. Una pistola cayó de su mano derecha a la arena, pero no pude distinguir el modelo en el lado izquierdo de la carretera. Sonó una ráfaga automática. Podía oír las balas golpeando el costado de mi auto. Apreté el acelerador y luego sucedió. Mi peor miedo. El coche se detuvo, atrapado en una deriva arenosa. Abrí la puerta izquierda y rodé sobre la arena, disparando mientras avanzaba. En respuesta, una lluvia de balas cayó al suelo cerca de mí. Me rozaron el antebrazo izquierdo y sentí gotear la sangre. Pero mi brazo seguía funcionando. Esto significaba que las balas acababan de rozarme. Señalé la dirección de los disparos, luchando por mantener el rifle estable a pesar del dolor en mi brazo. Disparé una ráfaga corta en dirección al atacante. No sabía cuántas balas me quedaban. No había forma de llegar al cargador de repuesto. Todo lo que quedaba era la mujer. En el silencio, todo lo que podía oír era el crujido de la arena bajo unas botas pesadas. Me apoyé en el coche, cogí el rifle y esperé. Ahora era como un juego. ¿Quién haría el siguiente movimiento? Finalmente vi emerger una sombra detrás del auto. El sol brillaba a sus espaldas. La arena crujió y apareció una cabeza con una gorra de béisbol. Mi rifle se sacudió, expulsando el último cartucho. Y el cuerpo sin vida de la mujer cayó a mis pies. El mismo que llevaba varios minutos tirado en la carretera. Me quedé inmóvil, esperando otro ataque, pero todo estaba en silencio. Lentamente me metí en el asiento y giré la llave de encendido.
El motor arrancó instantáneamente. Todo era normal. Retrocedí con cuidado, luego giré ligeramente a la derecha y conduje por la arena para detener el auto. Primero vendé la herida. Me dolió, pero tuve que soportarlo. La herida no era peligrosa, pero me di una inyección de anestesia por si acaso. No toqué los cuerpos. Un par de días, se habrían ido. Hay mucha gente muerta por aquí. Revisé el Toyota, pero no encontré nada. Había 3 personajes y todos yacían en la arena, sin dar señales de vida. Cogió el arma que se le había caído de la mano al conductor. Beretta 96. Buena arma. Metí el trofeo con una revista llena detrás del cinturón de mis pantalones y caminé hacia mi auto. Pronto, un sombrío paisaje desértico se extendía a ambos lados de la carretera de Escoa. Después de unos 60 km, aparecieron algunos edificios por delante. A medida que me acercaba, me di cuenta de que se trataba de un viejo caravasar milagrosamente conservado. Conduje tranquilamente debajo del arco y me encontré en el patio donde una vez había una pequeña fuente de agua en el centro. Salí del auto y caminé a la sombra de uno de los arcos. No había gente a la vista. Si los había, se escondían del sol abrasador adentro, pero el patio estaba bien mantenido y donde la pared estaba agrietada o astillada, alguien había vuelto a aplicar arcilla fresca y se secó rápidamente bajo la feroz luz. Miré alrededor de los edificios, pero no había gente. Quizás nadie vive aquí todo el tiempo. Quizás vienen aquí a veces. La pregunta es, ¿por qué? Como posada, estos edificios han dejado de ser útiles. Tal vez sea un área de preparación. En una de las habitaciones encontré algunas jarras antiguas, en su mayoría de latón, pero había un par de plateadas. Los tiré al auto. Tuve que conducir para llegar al valle a la luz del día. Finalmente el camino llegó a las montañas. Serpenteó entre las rocas hasta llegar a un arroyo de montaña balbuceante. Se puso más fresco. En lugar de dunas, había árboles a lo largo del camino. Me di cuenta de que había alcanzado mi meta. 1 hora más tarde entré en un pequeño pueblo, pero había electricidad y, lo más importante, un bazar. Ahí es a donde iba mañana por la mañana. Me alojé en un pequeño hotel, orgullosamente llamado hotel. La habitación tenía una ducha y un inodoro. ¿Qué más podría desear un viajero? Comí algunas raciones secas y me fui a la cama. Estaba exhausta. El viaje resultó ser más que exitoso. Además del pedido en sí, compré algo para mí. Un día después llené el auto y 2 latas más de gasolina y emprendí el viaje de regreso. Tuve que pasar la noche en el camino nuevamente, pero fue pacífico. Al final del segundo día ya estaba entrando en el patio de Uladbex. Él tampoco me recibió con las manos vacías. Le di todo lo que había traído. La entrega de la carga no me preocupaba. Personas especialmente capacitadas se encargaron de ello. Cuando le conté a Uladbex sobre mis aventuras, él chasqueó la lengua durante mucho tiempo, expresando aprobación o condena de mi frivolidad. Luego bebimos cha-cha y me fui a la cama. Después de pasar la noche en Amina Arms, fui al aeropuerto por la mañana acompañada de una amiga. No me despedí de Amina, como dicen largas despedidas o lágrimas. Llevaba conmigo algunas monedas y un par de recuerdos divertidos que encontré en un caravasar abandonado. Nos abrazamos en silencio. Vi en los ojos de Uladbex una pregunta muda y supe qué era. Me gusta mucho, pero soy un vagabundo de por vida, así que es mejor no tener una familia todavía. Estreché la mano extendida hacia mí. Pensé un poco y me quité el talismán del cuello que me regaló mi abuelo y se lo di a Uladbex. Dáselo a Amina como recuerdo. Mi ciudad natal me recibió con viento frío y lluvia primaveral desagradable, un marcado contraste con los lugares desde los que volé. Nadie me saludó porque no le había dicho a nadie que iba a venir. Recogí mi auto en el estacionamiento subterráneo y conduje tranquilamente a casa. En las 2 semanas que había pasado,
la nieve casi se había derretido, dejando montones de barro negro a los lados de la carretera. Se había congelado durante la noche, y ahora el automóvil casi se deslizaba sobre el hielo, agitando el agua. Los limpiaparabrisas barrieron rítmicamente las gotas de lluvia del parabrisas. Encendí un cigarrillo, soplando el humo azul a través de la ventana entreabierta. Me sentí triste. Demasiadas mujeres habían estado a mi alrededor últimamente, pero por alguna razón los recuerdos de la última salpicaron mi alma. Amina. Sí, ella fue quien capturó mi corazón, pero, por desgracia, nunca la volveré a ver. Lo más probable es que Oligbeck la case con algún caballero respetable. Solo puedo desearle felicidad. Una hora después salté a la carretera de circunvalación y después de un rato estaba llegando a mi casa cuando traté de abrir la puerta principal. La llave no funcionó. Eso es extraño. Recientemente había cambiado la cerradura y todo estaba perfecto. Salí del auto y presioné el botón del intercomunicador. Estaba cansado en la carretera y ahora quería beber whisky y dormir. ¿Qué queréis? Una voz masculina desconocida me respondió. Incluso me quedé un poco desconcertado. Necesito entrar a la casa, dije de una manera estúpida. En un minuto se abrió la puerta. Un hombre de mediana edad estaba parado en la puerta. ¿Qué queréis? Los dueños todavía están dormidos. Sal de aquí. Trató de cerrarme la puerta en la cara, pero mi cerebro entró en modo automático. Recuperé el sentido cuando el guardia voló a un lado, golpeándose la cabeza contra la valla de ladrillos. Sí, no puedes vencer a la habilidad. Pasé con cuidado por encima de las piernas del hombre, me estiré a través del camino y me dirigí a la puerta principal. La puerta de cristal estaba abierta. Me dirigí al pasillo y dejé cuidadosamente mi bolso junto al sofá. Me preguntaba qué otros dueños había por ahí. No había alquilado ni vendido la casa. Tal vez Ala y su mono habían aparecido de nuevo. No estaba enojado, solo sorprendido. Fui a la cocina. La nevera es mía, pero el juego de té era de alguien más. Es demasiado brillante. No me gustan esos. Abrí el armario. Los platos estaban todos mezclados. El mío y el de alguien más, pero solo China. El latón antiguo que se veía tan hermoso detrás del vidrio había desaparecido. Hice café y volví al vestíbulo. Tuve que esperar a que los dueños se despertaran. Debo haberme quedado dormido porque no los escuché entrar. Oye, hombre, ¿quién eres? Una voz fuerte me despertó. Un hombre con una túnica de satén verde se cernía sobre mí, poniendo los ojos en blanco de sorpresa. Una joven desconocida se paró a su lado, con los dedos largos y las uñas rojas como la sangre, escribiendo frenéticamente algo en su iPhone. De hecho, estoy en mi casa, dije en voz alta. ¿Quiénes sois? ¿Quién? Compramos esta casa y nos mudamos hace 3 días. La dueña y su hijo fueron con su esposo al norte y nos vendieron la casa. El hombre hervía de justa ira. La dueña es una joven llamada Galia y el nombre de la niña es Vera. Unos 4 años. Estaba empezando a darme cuenta de lo que le había pasado ahí a Galia, incluso soltó una lágrima en el aeropuerto. Vuelve pronto. Ella también trató de cortarme un bebé. Ella lo hizo rápido. Todo era tan banal que me hacía reír. Es verdad lo que dicen. No deberías permitir que extraños entren a tu casa. Puedo imaginarla riéndose de mí. Cuando se fue con el dinero. Entré al estudio sin discutir, aparté la pintura colgada en la pared. Abrí la puerta de la caja fuerte secreta y saqué la escritura de la casa. Aquí tienes. La casa tiene un dueño y no estoy casado. Te daré 1 hora para salir de aquí. Me estoy cansando de esto y vuelvo a poner los platos donde pertenecen. Compramos esta casa y no íbamos a ninguna parte. Tú sal de ahí. Si tienes un problema con eso, demándame. El tipo casi gritaba.
Mina, ¿llamaste a la policía? Bueno, Dios sabe que hice todo lo que pude. Me levanté y agarré la nariz del hombre con la mano derecha. Sin pensarlo 2 veces, lo arrojé por la puerta sin llave y a la calle. Mientras él chapoteaba bajo la lluvia, tratando de levantarse, me acerqué a su esposa. Fuera. No me molesté. La mujer saltó ágilmente afuera. Ella saltó hacia su esposo y trató de ayudarlo a levantarse. No sentí pena por ellos. Por lo que parece, no son pobres. Saldrán adelante de alguna manera. Mientras caminábamos, un coche de policía se detuvo frente a la casa. Pero era a mí a quien estaban atando. El sargento lleno de granos incluso me golpeó un par de veces con el puño en el estómago. Consolidando el éxito, el policía alegremente me arrastró al auto, gritando algo alegremente a la estación de radio. En la comisaría mostré los documentos de la casa a un funcionario importante vestido de civil. Leyó los periódicos durante mucho tiempo, moviendo los labios leonados. Entonces suspiró. Este es un asunto que debe decidir el tribunal. No tenías derecho a echar a los actuales dueños de la casa y abusar de ellos. No comenté sus palabras y le pedí que hiciera la llamada telefónica que se suponía que debía hacer. Rápidamente marqué el número al otro lado de la línea. Me escucharon atentamente y me desconectaron. Aproximadamente media hora después, la puerta de la oficina se abrió con un golpe contra la pared. El jefe sentado frente a mí incluso saltó de sorpresa. El cuerpo de un hombre con un traje color crema flotaba hacia la oficina. Echó un vistazo por la habitación y dijo de manera informal: Arkady Roiseman, soy el abogado del señor Koltsov. El hombre movió la barbilla en mi dirección. ¿Por qué motivo fue detenido mi cliente? Intentó expulsar por la fuerza al jefe, empezó a avalar algo, pero el abogado no le dejó terminar. El dueño legal de la casa es mi cliente. Está confirmado por documentos. La voz del abogado llenó por completo la oficina. El señor Koltsov no tiene que probar lo que ya es obvio. Debe liberar a mi cliente de inmediato. Pero golpeó a la víctima. El jefe trató de poner en su palabra. La víctima aquí es el señor Koltsov. Las personas que intentaron apoderarse de su casa deben irse de inmediato y dejar que oren a Dios para que el señor Koltsov no los demande por robar su propiedad. El abogado agitó un papel como una bandera. Debes enviar inmediatamente un escuadrón y limpiar la casa de invasores. Sí, un experto, pensé. Debería estar hablando con los muertos vivientes. Cuando salía de la estación, acompañado por el abogado y el capitán de policía, vi a un sargento con granos familiar parado junto al automóvil. Un momento, caballeros. Un pequeño negocio. Me acerqué al sargento y lo noqueé con un puñetazo directo en la mandíbula. Al caer, su cabeza golpeó el costado del auto de la policía y su gorra se hizo a un lado. Cuando me di la vuelta, frotándome el brazo magullado, el abogado y el capitán miraban hacia otro lado. La música llegó en oleadas, casi derribándome. Me senté en el bar y me serví un tercer vaso. El camarero me miró con simpatía. Sus ojos gritaban más. Asentí. De repente, un rostro dolorosamente familiar se reflejó en el estante con espejos. Me puse sobrio. Sandra. Rápidamente me di la vuelta. Junto a ella, abrazándola por la cintura, se encontraba un tipo desgarbado de apariencia extranjera. Para ser honesto, estaba un poco confundido. Sandra no me vio, y decidí no apresurarme a gritarle. Hola, mi amor. Algo me dijo que debía esperar. Me volví hacia el camarero. Él asintió comprensivamente. Parecía haber visto a través de mi artimaña. Bebí mi whisky lentamente, tratando de vigilar la maniobra de la pareja. Sandra estaba vestida con un atuendo caro. Llevaba un costoso collar de oro con brillo alrededor del cuello. Soy anticuario, así que sé qué buscar.
por lo que parece, mis examantes están claros. Entonces, ¿por qué el niño? Su hija Vera. No con ella. Y con la estafadora Galia. Extraño. Si todo está bien, ¿por qué Sandra no se la lleva? O tal vez no sea su bebé. La chica necesitaba un estafador para divorciarse de mí, para tener, por así decirlo, lástima. Es una locura. Todos estos pensamientos, oliendo pesadamente, resonaban en mi cabeza empapada de alcohol. Ni siquiera pude decidir si acercarme a Sandra o no. ¿Y si está con Galia? La música se detuvo de repente, dejando mis oídos sonando. Miré la vitrina de cristal con las botellas. Sandra no se veía reflejada en él, así que se sentaron a una mesa. Me di la vuelta con cautela. Allí mismo estaban en la alcoba. Una camarera se paró en la mesa donde Sandra y su novio estaban sentados. La joven se inclinó y le dijo algo a su novio. Se levantó y caminó hacia los baños. Me di cuenta de que era ahora o nunca. Hola, mi amor. Hablé en voz baja, pero Sandra me escuchó perfectamente. ¿Puedo sentarme? Sandra me miró fijamente durante un rato, luego asintió nerviosa y miró a su alrededor, buscando a su compañera con los ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pregunté sin levantar la voz. ¿Qué tal? Obviamente ella no sabía de qué hablarme. ¿Cómo está tu hija? ¿Ya la alejaste de su amiga? Pregunté dulcemente. ¿Qué hija? No tengo hijos. Vete. Mi esposo volverá. Sandra miró a su alrededor, confundida de nuevo. ¿Quién es Vera? Empecé a hervir. ¿Quién es Vera? Déjame en paz. Sandra se sonrojó. Mi amado me recibió cruelmente. Y esta es la mujer con la que he estado soñando todos estos años. Por otro lado, debo haber inventado el cuento de hadas del amor sobrenatural. Sandra no me debe nada. De repente me sentí disgustado. Estaba a punto de levantarme cuando alguien me agarró por detrás. Por el cuello pude ver las pupilas de Sandra dilatándose de miedo. No, Balduz. Ella gritó. Me tiraron de la silla y caí, golpeándome la cabeza contra el suelo. Mientras trataba de averiguar qué estaba pasando, recibí una patada sólida en el lado derecho de la pierna. Estaba borracho, pero mis reflejos funcionaron y logré reagrupar a un hombre serio en Sandres, pero celoso y malo. El hombre celoso quería patearme de nuevo, pero logré agarrarlo por el huesudo ciervo y tirarlo hacia mí. El hombre se desplomó en el suelo al mismo tiempo que bajaba el mantel y los platos. Ahora éramos dos en el suelo, ya no estábamos tan solos. Pero era hora de hacer los honores. Me levanté lo más rápido que pude y me tambaleé hacia la salida. Al pasar la barra por la ventana de cristal, vi a un pájaro carpintero celoso corriendo tras de mí. Francamente, me estaba cansando bastante de pelear con él. Dejé que se acercara, luego di un paso a la derecha y le di un puñetazo en el ojo. El hombre celoso se desplomó de espaldas, contando obedientemente con la cabeza los escalones de la pequeña escalera que conducía al vestuario. En ese momento la música se desdibujó y su lastimero chirrido fue ahogado por los locos decibelios. ¿Por qué tengo que ser golpeado todo el tiempo? Sentí tanta pena por mí misma que incluso me raspé una lágrima de la mejilla. Me paré en el baño y me miré con simpatía en el espejo. Ni siquiera había nadie que sintiera pena por mí. En el viaje en taxi a casa me puse sobrio un poco y eso no es bueno. Fui a la cocina, saqué una botella del armario y me caí en mi sofá favorito con alivio. De repente me di cuenta de que no estaba sola en la casa. Levantando la cabeza, vi en la penumbra del pasillo, tranquilamente sentado en un sillón. No anciano con canas en las sienes. ¿Cómo entró aquí? Eso es lo primero que me vino a la mente. Este lugar es un callejón trasero. No es bueno beber solo. De repente habló el invitado inesperado.
Sacó un vaso telescópico de plástico del bolsillo de su abrigo y, con un movimiento brusco de la mano, lo puso en acción. «¿Puedo traer uno de vidrio?», murmuré con incertidumbre. «No es necesario». El hombre sonrió. «Este es mejor». Vertí el whisky y bebimos en silencio. «¿Qué tiene de bueno?». El invitado frunció el ceño. «Peor que nuestra luz de luna». Nos quedamos en silencio un rato hasta que el hombre se puso manos a la obra. «Tuviste un viaje muy productivo a Asia Central». El cliente quedó muy satisfecho. Encendió un cigarrillo delgado sin pedir permiso. «Pero tendrás que volver a esos lugares de nuevo». Miré al invitado con curiosidad. «Hay un pequeño negocio. Una muy bien pagada». El hombre soltó una fina corriente de humo por la boca. «¿Plata otra vez?», pregunté lentamente, volviendo en sí. «No, plata no. Sé de tus aventuras en Red Sands». El invitado buscó un cenicero, aquel en el que te encontraste con el escurridizo gusano. «Tu historia impresionó a un hombre muy rico hasta el punto de querer el trofeo». «Casi me ahogo». «Pero no lo he visto». «Eso es solo una suposición». Me sorprendió más allá de lo creíble. «Así que averigua qué era. ¿Misticismo o realidad?». El invitado se puso de pie. «La tarifa será», dijo, «una suma tal que mis ojos se pusieron negros». «¿Cuándo tengo que go?». La ganancia eliminó todas las dudas por esa cantidad de dinero. Estaba listo para caminar hacia Asia Central. «Un hombre que conoces bien se pondrá en contacto contigo. Él le dará las instrucciones necesarias, lo ayudará con el equipo y el atuendo necesarios». «¿Cuándo se pondrá en contacto conmigo?». «Tómate tu tiempo. Todo a su debido tiempo». El invitado comenzó a abotonarse el abrigo. «Un momento. Tengo un favor que pedirte». Yo también me levanté. «Sí». El invitado me miró con curiosidad. Le conté sobre los eventos recientes en mi casa y mis suposiciones sobre las personas involucradas. El hombre me escuchó y preguntó, «¿Y qué quieres para quitarles dinero a los ladrones?». «No, no es mi dinero. Puede conservarlo como tarifa». Miré al invitado directamente a los ojos. «Estoy interesado en el niño». «¿Quién es él y dónde está ahora?». «No es la forma de Dios de darle esperanza a una chica y luego devolverla». «Muy bien, te escucho». El invitado no me dejó terminar. «¿Qué harás con los ladrones?». «A tu discreción», dije. El hombre se volvió y desapareció detrás de la puerta principal. «Recientemente tengo una radio vintage en mi oficina, fabricada en los años 50 del siglo pasado». Le quité el auricular a mi madre cuando ella se quejaba persistentemente de la abundancia de basura vieja. «Es una hermosa radio de tubo en buen estado de funcionamiento. Había sido comprado por mi abuelo, así que me lo había pasado como una especie de herencia». Ahora se encontraba en un armario vintage a la izquierda de la mesa y deleitaba la vista con sus formas perfectas. Sí, la gente sabía cómo hacer cosas buenas en su tiempo. El tiempo vuela rápido aquí, y los receptores de radio de los años 60 se están convirtiendo en antigüedades. Sí. ¿Cuál es el equipo de sus receptores? 70-80 y es ahora en la tendencia antigua. Muy a menudo me contactan fanáticos de las grabadoras de finales de los 80, del siglo pasado. Pregunte ya en equipos de video de principios de los 90, videograbadoras, videocámaras analógicas, grabadoras de cinta. Hace 30 años usamos este equipo creyendo que no podía ser mejor. Y ahora, y ha caído en reproductores de DVD antiguos, son los siguientes. Aparentemente, cada generación, tarde o temprano, comienza a sentir nostalgia por un tiempo pasado y puede, sin siquiera darse cuenta, buscar cosas que puedan devolverlos a su pasado, al menos por un tiempo. Para ser honesto, los equipos de radio antiguos no son mi perfil. Pero he empezado a pensar cada vez más en abrir un departamento especial en mi tienda dedicado a este tema.
De alguna manera, creo que esta dirección del negocio de antigüedades es muy prometedora. Me acomodé en el sillón, saqué una botella vacía de Jameson del fondo de la mesa y vertí 2 dedos de la bebida ámbar en el vaso. No había duda de qué hacer. Si había una radio, era necesario escucharla. Miré por la ventana. Estaba nevando, lo cual no era típico de abril. Grandes copos de nieve golpeaban contra la ventana como mariposas congeladas tratando de abrirse camino hacia la chimenea encendida. Hacía frío, me levanté y cerré la ventana. Finalmente, una melodía de una canción francesa sentimental de los años 60 salió del altavoz. Fue una época maravillosa. Incluso cerré los ojos con recuerdos nostálgicos, imaginando claramente ese momento que solo conocía por viejas revistas y películas. Decidí echar un vistazo más de cerca a las cosas que había traído de mi último viaje. Saqué 2 paquetes del cajón del escritorio y los coloqué ordenadamente frente a mí. En una vaina tallada, había una antigua daga, la empuñadura cubierta de plata, empañada por el tiempo. Cuando lo saqué de su funda, el arma encajó en mi mano. Parecía como si hubiera sido hecho especialmente para mí. En otro bulto había una pequeña figura de un animal parecido a un gato hecha de algún material desconocido. Probablemente fue tallado en piedra y cubierto con pintura de bronce. Su hocico, con la boca abierta, lucía muy espectacular. Los ojos del depredador estaban hábilmente incrustados con amatistas negras, una variedad muy rara de esta piedra semipreciosa, la mejor talla. Cientos de pequeños trazos. Todo esto hizo que la escultura de la bestia estuviera casi viva. Coloqué la estatuilla en la repisa de la chimenea y puse la daga en la mesa. Tal vez algún día cuelgue una alfombra antigua hecha a mano en mi estudio con un arma antigua. Mientras me dormía a la deriva, pensé que la bestia en el manto rechinaba los dientes vorazmente. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto con la dirección. Lo reescribí en mi cuaderno, sabiendo que el mensaje desaparecería en un minuto. Fumé durante mucho tiempo, mirando a la pared. La vida no me enseña nada. Siempre me entrometo en el negocio equivocado, y siempre termino, como siempre, negro de gratitud y odio. Y estoy a punto de llevar una carga que tendré que llevar por el resto de mi vida. ¿Qué hay del otro lado? No hay otro lado. ¿Qué es esta chica para mí? ¿Quién es ella para mí? No puede salvar y calentar a todos. Es su destino, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Además, ¿dónde la voy a poner? Vivo sola y no tengo niñeras. Eso es un alivio. Finalmente tomé la decisión correcta. Por el momento, claramente he aprendido una verdad. La mayoría de las mujeres, independientemente de su edad, monstruosamente ingratas. Mi automóvil conducía por un camino de tierra, sumergiéndose periódicamente en charcos poco profundos, rompiendo hielo fino con sus ruedas. Hacía mucho frío desde la noche, pero estaba claro que la primavera había derrotado al tedioso invierno. En una hora el sol se calentaría y el hielo se derretiría y la carretera se convertiría en un pantano intransitable. Pronto apareció un barroco de un piso con paredes ennegrecidas por el tiempo y la lluvia detrás de una curva. Abrí la puerta destartalada y entré en el pasillo oscuro. Parecía deshabitado, pero a juzgar por las voces que provenían de una de las habitaciones, había gente aquí. Fui a la puerta de madera contrachapada que conducía a una de las habitaciones y giré la perilla sin quitarme los guantes. El olor a podredumbre y alcohol golpeó mis fosas nasales. Frente a la entrada, en una mesa llena de sobras y botellas vacías, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados, se sentó medio sin ropa. Mujer. 2 hombres de aspecto indigente discutían en voz alta sobre algo. Cuando abrí la puerta, todos estos pintorescos personajes me miraron sorprendidos. Incluso la mujer levantó la cabeza con dificultad. ¿Qué queréis? Tose uno de los hombres con un abrigo puesto sobre su cuerpo sin ropa. ¿Dónde está la chica? Tratando de no respirar el hedor insoportable, pregunté en voz alta. Ah, Vera. Ella estuvo aquí ayer.
El tío parecía estar muy loco con una terrible resaca. Empujó a la mujer. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está la chica? ¿Para qué la necesitas? La mujer murmuró, mirándome con los ojos hinchados por beber. Ignoré su pregunta. Alguien se revolvió en la cama de hierro contra la pared opuesta. Uno de los hombres asintió con la cabeza a un montón de trapos. Aquí está ella. Vera salió arrastrándose de debajo de los trapos. Ella ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Esos idiotas no deben haberla alimentado últimamente. Levanté suavemente a la niña y ella, con confianza, metió la nariz en mi abrigo como un gatito. Déjala sola. La mujer intentó levantarse, pero sus piernas no la aguantaron y volvió a caer sobre el taburete. Me llevo a la chica. Honestamente, no me importaba quién era Vera. ¿Qué quiere decir? Me la llevo. El primer hombre reaccionó. La alimentamos, la vestimos, la criamos por nada. Tiré algunos billetes sobre la mesa. ¿Es esto suficiente? Pude ver los ojos de todos los miembros del equipo parpadeando con avidez. Envolviendo a la niña en mi abrigo, salí al auto, puse a la niña en el asiento trasero, pregunté, ¿te acuerdas de mí? Ella asintió. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? No creo que sea una situación agradable cuando pillas a tu esposa con un amante y le oyes decir eso. ¿Qué opinas? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.